A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Damos gracias a nuestro Dios por concedernos a poder llegar ante cada uno de nuestros hermanos a través de su programación Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante cada uno de nuestros amigos y hermanos aquello dicho por el Maestro en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 17. La palabra de Dios nos dice así: entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Bajo esta expresión de nuestro Señor Jesús queremos nosotros enfocar nuestra declaración en este día sobre la expresión de lo que el Maestro nos dice, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló. La palabra revelar, la palabra revelación. El Señor fue el que le reveló a los apóstoles en su palabra. No, sino el mismo Maestro, estando Él ahí, les declaró quién era Él. Los apóstoles en el principio no entendieron quién era el Maestro. Por eso es que aún después de que el Señor hizo calmar el viento, o hizo calmar el mar y cesó el viento, los mismos discípulos que habían andado ya con Él, habiendo visto del Señor la manifestación y la operación de diferentes milagros, ellos se expresan diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mismo Señor a su tiempo les fue declarando. Entre ellos hubo 3 vasos que se distinguieron: Pedro, Juan y Santiago, en el cual en el monte de la transfiguración el Maestro por un momento se quitó el velo de carne para que pudieran mirar al que es desde el principio. Vieron el rostro del Señor que resplandecía y miraron al personaje que miró Isaías en el capítulo 6. A su tiempo también miró a Daniel, Ezequiel, la descripción del personaje en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Entonces la palabra de nuestro Dios es palabra espiritual, en lo cual necesitamos de nuestro Dios revelación para entender su palabra. Dentro de la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo señala misterios. Cuando el misterio no es declarado, pues necesitamos la declaración o la revelación de alguien para que aquello deje de ser misterio. En la palabra de nuestro Dios está llena de misterios. Y si leemos los misterios y si no está en Dios, danos la revelación de entender el misterio, pues va a seguir siendo un misterio. Pero lo maravilloso es que Dios nos dejó su palabra en misterios, varias razones. Una de ellas es para que ninguna carne se jacte en su presencia, para que entendamos que las revelaciones, los misterios o los misterios de nuestro Dios no los podemos nosotros entender por intelecto humano, sino que necesitamos la intervención divina de nuestro Dios para que Él nos revele lo maravilloso de su palabra. Ahora, está entre aquello que podemos entender, que no se requiere de mucho estudio o de un alto nivel de entendimiento, sino en la palabra de Dios hay cosas sencillas que podemos nosotros entender, pero hay unas profundas en las cuales son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para perdición de sí mismos. Y queremos elaborar sobre alguno de los misterios en la palabra de nuestro Dios, donde es necesario la intervención divina de nuestro Dios para que nos dé la iluminación, la revelación que ya está escrita en la palabra, pero que ahora necesitamos que de Dios nos lo revele, para que entonces nosotros podamos
adquirir esa maravillosa bienaventuranza, así como a Simón, hijo de Jonás, a Pedro, del cual el Señor le responde diciendo que era bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo de Dios la revelación de entender quién era el Señor Jesús. Pero aparte de entender quién es el Señor Jesús, en su manifestación en carne, como Jesús, el hijo del carpintero, puedo entender que era el hijo del Dios viviente, que a su tiempo también vamos a estar elaborando sobre qué quiere decir el hijo del Dios viviente, a qué se refiere como el hijo. Pero para cada una de ellas necesitamos algo muy importante que esté en el corazón del Hijo de Dios. Primero, las revelaciones tienen que venir de parte de nuestro Dios sobre aquellos en los cuales con un corazón limpio, con el deseo y el anhelo de tener de Dios revelación en su palabra, y en oración podemos alcanzar, adquirir de nuestro Dios el privilegio de que nos revele los misterios que se encuentran en su palabra. Podemos nosotros encontrar en la Biblia, o más bien podremos decir que en la palabra de nuestro Dios es, o más bien nunca podría ser comparada con ningún otro libro. Y es importante que nosotros estemos bien claros que la palabra de nuestro Dios es de inspiración divina. La contradicción de que la palabra es escrita o fue escrita por diferentes hombres en diferentes tiempos, y que cada libro fue edificado sobre otro libro, cada fundamento de tiempos fueron resumidos para escribir sobre lo que ya estaba como fundamento en los otros tiempos. Y no es así. La palabra de Dios nos dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El apóstol Pedro nos da una declaración sobre la palabra de nuestro Dios. Primeramente, él se pone como testigo diciéndonos tocante a la venida del Señor Jesús, de que él fue un testigo ocular de las glorias de nuestro Señor Jesús, de la veracidad de la palabra de nuestro Dios, en el cumplimiento de la manifestación de nuestro Señor Jesús en carne. Pero también nos dice que tenemos la palabra profética, a la cual hacéis bien de que estemos atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Ahora, la categoría de la Biblia, que nunca podrá ser comparada con ningún otro libro. No importa qué tan popular o famoso pudiera ser cualquier libro. Una de las razones principales en lo cual nos consta decir esto es que en ningún otro libro en cuestión de profecía es tan preciso como la palabra de nuestro Dios. En cumplimientos de tiempos no hay otro libro tan preciso como la palabra de nuestro Dios. De lo que se anunció 500 años antes de la venida del Señor Jesús por el profeta Isaías, miramos el cumplimiento en la manifestación del Señor. Las expresiones del Señor en su sermón profético en el libro de Lucas, del cumplimiento del esparcimiento del pueblo de Israel. Miramos su cumplimiento en el año 70. Y el retorno del pueblo judío a la tierra de Canaán en el año de 1948. El cumplimiento de la palabra del Señor diciendo de que Jerusalén iba a ser aullada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes fuese cumplido. En el año 70 el pueblo fue esparcido, la ciudad fue destruida. Pero ya en el año 1967 miramos el cumplimiento de ¿qué? De que se llegó el tiempo de los gentiles. Y ahora una vez más ante nosotros, ante nuestros ojos, miramos el cumplimiento de esta maravillosa profecía de que Jerusalén y está siendo aullada por pueblo de la Biblia, por raza judía. Entonces decía tan precisa que es la palabra de nuestro Dios en profecía. Hicimos esto solamente en breve para elaborar lo importante de que
esté en nosotros, de que le demos el valor preciso que tiene la palabra de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que luego nosotros vayamos anhelando el deseo de ¿qué? De buscar de parte de nuestro Dios la bendición de tener el entendimiento de los misterios que se encuentran en la santa palabra de nuestro Dios. Sabemos que la palabra, la Biblia, está saturada en misterios, y cada misterio se requiere y se necesita revelación de nuestro Dios para poder entenderlo. Y queremos elaborar sobre diferentes misterios que se encuentran en la palabra, en lo cual nos es necesario entenderlas, porque en cada uno de ellos hay una bendición maravillosa que encierra. Y yo creo que los amantes de la palabra de nuestro Dios nos interesa entender qué es lo que la palabra nos quiere decir. Empezando con el misterio por excelencia, en conocer y entender la unicidad de nuestro Dios. Para ello el apóstol Pablo, refiriéndose al misterio de la piedad, el apóstol Pablo refiriéndose a este misterio, que es el misterio, vuelvo a decirlo, por excelencia, el misterio de la piedad, porque en este misterio encierra no solamente la unicidad de nuestro Señor Jesús, la unicidad de nuestro Dios, sino la manifestación de nuestro Dios en carne. Y también ahí podemos nosotros entender de que no es cualquier carne, sino una carne que está compuesta de cromosomas que venían desde el trono de su santidad, para que a su tiempo se fuesen compaginando en ellos todos los miembros y órganos que pudimos nosotros ahora, por la historia, mirar que compaginaron el cuerpo maravilloso de nuestro Señor Jesús en carne, en el cual a la misma vez también fue y derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Hasta hoy, después de casi 20 siglos de que ya tenemos como la era cristiana, la mayoría del cristianismo, leyendo la palabra de nuestro Dios concerniente a la divinidad de nuestro Señor Jesús, es un remanente muy pequeño en el cual para este tiempo entiende en una manera amplia, completa y concreta la unicidad de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, que se conoce así, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, conocido como el Antiguo Testamento, no existe el problema de la unicidad de nuestro Dios. Para el pueblo judío no existe ese problema, porque para ellos quedó bien marcado por el Señor diciéndoles: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o sea, Dios es uno. Pero sin embargo, en el problema encontramos en el Nuevo Testamento, en las diferentes interpretaciones que en los evangelios encontramos refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino manifestaciones del único y solo soberano Dios. Como Padre es el Espíritu infinito que lo cubre todo en tiempo y en distancia. Como Hijo es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Como Espíritu, Dios es Espíritu y Dios es Santo. Su Espíritu es la acción regeneradora de Dios para con nosotros los mortales. Pero decía que este misterio, el misterio de la piedad, el misterio de la unicidad, de la deidad de nuestro Dios, sigue siendo hasta hoy un gran misterio para un gran segmento entre el pueblo que profesa cristiandad. Las interpretaciones completas para describir la divinidad de nuestro Señor Jesús
multitudes. Digo esto porque no es uno ni dos, sino que encierra una multitud de profesantes cristianos que reducen la palabra de nuestro Dios solamente a un grado de estudio superficial, donde no hemos tenido el deseo, voy a decirlo así, por mí mismo, para no dejar a nuestros hermanos solamente como alguien que piensa de que estamos en la posición de ser muy eruditos en la palabra de nuestro Dios, sino que tenemos de superficiar la palabra de nuestro Dios y no tener el cuidado de profundizarnos a la palabra de nuestro Dios, y así solamente aceptar las cosas que podemos captar por encima de la palabra, sin profundizarnos en ella. Entre los primeros factores que deben de existir en nosotros para profundizarnos en la palabra de nuestro Dios es el reconocer que no entendemos. La otra es de orar y pedir a nuestro Dios antes de leer la palabra, antes de entrar a la palabra, y a través de ello expresarle a nuestro Dios lo que anhelamos y deseamos que Él sea el que nos muestre. El misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Estamos dando solamente algunos textos en base donde se refiere la palabra de nuestro Dios a que nuestro Señor Jesús en su manifestación en carne, Él es Dios, el único y solo soberano Dios. Entre otros muchos misterios que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios, está también lo que la palabra de Dios nos llama como el misterio de la piedad, de la unicidad de nuestro Dios, y el misterio de la iglesia. En esto implica en quiénes son los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesús, quiénes componen la iglesia del Señor, quiénes son, dónde están. Si se reduce solamente al concepto de pertenecer a un grupo grande o a un grupo pequeño, si a un grupo que tiene dones o a un grupo que no tiene dones, a un grupo que ha recibido revelaciones o a un grupo que solamente vive conforme a lo elemental. ¿Solamente serán los que vivimos en Estados Unidos o los que están en China, en Japón, en la India? ¿Dónde estarán los miembros verdaderos de la iglesia de nuestro Señor Jesús? Primeramente tenemos que entender que la iglesia no se compone de ninguna institución política religiosa, que la iglesia de nuestro Señor Jesús está por toda la faz de la tierra, que se compone de todas razas, tribus y lenguas, y que no se reduce a un grupo solamente, sino que nuestro Dios es el único que sabe exactamente quiénes son los miembros de la iglesia. Nadie más, solamente nuestro Señor Jesús. Por nuestra parte, entendemos de que los que anhelamos permanecer siendo miembros de la iglesia, nos vamos a esforzar para vivir conforme a lo que la palabra de Dios demanda de los verdaderos miembros de su iglesia, que es primeramente el amar y hacer justicia. El apóstol Juan lo describe en el capítulo 3, en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, describe diciendo de esta manera: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y la regla está establecida en el capítulo 5 del libro de Mateo y el capítulo 6 del Sermón del Monte, donde cualquiera que quiera vivir las cualidades y las virtudes del Sermón del Monte puede considerarse como miembro de la iglesia. Y la actitud que debe de generarse en el que hace justicia y en el que ama
está descrito en el capítulo 2 del libro de los Filipenses, donde la palabra de Dios nos dice cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús y el sentir que debe de haber en los verdaderos miembros de su iglesia. Misterios que nos son importantes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir conforme a lo que la palabra de Dios establece y no solamente a lo que nosotros podamos pensar y creer que es el cumplir ciertos reglamentos basados en los conceptos de algún grupo o alguna religión, y que cumplir con ellos nos acreditan ser miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Entre los otros misterios está el misterio de Israel. Para el tiempo que vivimos, la ola de antisemitismo ha aumentado, y todo esto está basado ¿en qué? En que el gran número de profesantes cristianos han ignorado este misterio o no han entendido en su totalidad la relación del pueblo judío con nuestro Dios y las ligaduras que hay entre la iglesia cristiana y el pueblo judío. El pueblo de Israel, el pueblo judío, fue un pueblo, una raza formada por nuestro Dios. No es como la iglesia, que somos elegidos, de cada familia somos elegido uno, de una familia de 5 puede ser uno, puede ser el papá, la mamá o un hijo. Por elección, entre la raza judía es por abolengo. La bendición la traen por el único hecho de ser miembros de la simiente de Abraham. El apóstol Pablo en el capítulo 6, capítulo 7, 9 y 11 del libro de los Romanos nos habla en una manera amplia del misterio del pueblo de Israel. Y aún exhorta a la iglesia diciéndonos para que no seamos acerca mismo de vosotros arrogantes, que entendamos esto, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en el capítulo 6 da una amplia explicación de que las promesas no han sido quitadas del pueblo judío, sino que las promesas establecidas por nuestro Dios para el pueblo de Israel desde la antigüedad siguen siendo todavía del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y Pablo nos hace esta pregunta y él mismo nos da la respuesta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No lo ha desechado. Y no lo ha desechado porque el profeta Jeremías aún anticipó, Dios por el profeta Jeremías, diciéndonos que primero dejarán de regir las leyes, primero dejarán de ser o de regir las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación. Y para el tiempo que vivimos, miramos a la simiente de Abraham, viviendo en la tierra de Canaán y esforzándose por guardar todavía lo establecido por nuestro Dios en lo que conocemos como la ley de Moisés o el Torah. ¿Por qué? Porque ha sido un pueblo escogido por Dios. Pero entender este misterio aún de que la iglesia nunca ha tomado el lugar del pueblo de Israel. Entre el ambiente cristiano ha llegado a aún tener el atrevimiento de echarle todas las maldiciones que se encuentran en el libro de Apocalipsis, en la palabra de nuestro Dios, al pueblo judío, y a la iglesia echarle todas las bendiciones. Y entre las diferentes interpretaciones erróneas que todavía siguen hasta en pie, es de que al judío se le acusa de que él fue el causante de la crucifixión del Señor Jesús. Y no se dan cuenta entre la iglesia cegada que necesitamos revelación de Dios para entender que la crucifixión del Señor Jesús fue por causa tuya y mía.
para que en la cruz del Calvario nuestro Maestro derramase la sangre por la remisión de nuestros pecados. No fue el pueblo judío, ni tampoco fueron los romanos los que llevaron a cabo la crucifixión. El pueblo pidió, los romanos accionaron, pero la causa, la culpa, fuimos tú y yo. Y si tratásemos de perseguir a los causantes de la crucifixión del Señor Jesús, nos tendríamos que perseguir a nosotros mismos. Pero aún entender estos misterios que están descritos en la palabra de nuestro Dios, necesitamos imperativamente la intervención divina del Maestro en nuestras vidas. Necesitamos que nuestro Dios nos dé y aumente cada día más la revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque para el tiempo en el cual nosotros vivimos, el apóstol Pablo nos advierte diciéndonos cuando escribe también a Timoteo: pero el Espíritu dice que manifiestamente algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Cómo han aumentado las doctrinas de demonios? Tomadas de la misma palabra de nuestro Dios, pero torcidas. Pedro advierte de aquellos en los cuales tomaban los escritos del apóstol Pablo y nos dice así: en las cuales son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Necesitamos revelación de Dios en su palabra. Y si hay algún tiempo donde nos es necesario seguirle pidiendo a nuestro Dios que aumente la revelación entre su pueblo, es en este tiempo, porque el tiempo de confusión es alto. Entender sobre el misterio de la humanidad de nuestro Señor Jesús, que es muy poco lo que se entiende o se dice tocante a la humanidad de nuestro Señor Jesús. Este maravilloso misterio, donde cuando no tenemos de Dios la revelación, podemos caer al grado de degradar la divinidad de nuestro Señor Jesús, de decir de que el Señor era mitad divino y mitad terreno, porque no pueden entender en sus mentes que ciertamente José no tuvo nada que ver en las cromosomas de nuestro Señor Jesús. Pero no pueden entender que María tampoco no tuvo que ver nada en las cromosomas del Señor Jesús, sino que las 46 cromosomas que forman una unidad, que es un embrión, que no son de este mundo, no son terrenos, que vinieron directamente desde el trono de su santidad a depositarse en el vientre de María, para que ahí sirviese como una incubadora, para que llegando el tiempo de la gestación de los 9 meses, diese a luz un varón que no tenía cero de genética de María, nada de María ni nada de José. Pero es un misterio, es un misterio. Y ese misterio necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos dé revelación, porque si fuese mitad divino y mitad terreno, entonces su sangre no tuviese el poder de perdonar pecados, transformarnos y hacernos nuevas criaturas. Pero nuestro Señor Jesús es santo, limpio, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El que no hizo pecado por amor de nosotros. Y el pecado del Señor Jesús no era porque él era pecador. Nosotros hacemos pecado porque somos pecador. Él cometió pecado, ¿por qué? Porque era la única manera. Y su pecado fue que el haber permitido ir a la cruz del Calvario a una muerte de maldición, para que a través de la maldición
nosotros, los que estábamos sin Dios y sin esperanza, alcanzásemos la bendita bendición por la maldición del Señor en la cruz del Calvario. Revelaciones que necesitamos de nuestro Dios. Que Dios nos dé aquello que anhelamos y deseamos, entender más la palabra de nuestro Dios. Entre otros muchos misterios que se encuentran en la palabra, el origen de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no empezamos cuando empezó nuestra humanidad, sino que los hijos comenzamos desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pablo nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, el padre de los hijos, participó de lo mismo. Hijos de Dios, engendrados desde antes de la fundación del mundo, en lo cual cada uno a su tiempo vino a manifestarse en carne, para que en el proceso de el crisol de la prueba, probémosle a nuestro Dios nuestro amor y nuestra fidelidad y nuestra pasión de volver otra vez a casa. El misterio de la resurrección. Misterios en la palabra que Dios anhela y desea revelárnoslos, de que no esperamos un rapto misterioso, sino que vivimos esperando la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, para que en ese día de su manifestación en gloria podamos oír la voz de aquellos que estuviésemos muertos, si así el Señor lo quisiese. Oyésemos la voz anticipada por el profeta Ezequiel, cuando vimos esa voz que va a retemblar no solamente la tierra, sino el mismo universo. Levantaos, moradores del polvo, porque está escrito que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. No esperando un rapto, sino la maravillosa gloria de los hijos de Dios, la resurrección. La gloria que hay en los hijos de Dios en ese día maravilloso de la manifestación de nuestro Señor Jesús en gloria. El misterio del gobierno de Dios en la iglesia. La iglesia no es democrática, sino que la iglesia debe regirse por un gobierno teocrático, donde Dios es el comandante en jefe de la iglesia, y que ningún hombre tiene la autoridad de ejercer autoridad humanas de ninguna clase sobre las heredades del Señor. El misterio de iniquidad y otros misterios más que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, que imperativamente necesitamos la bendición de nuestro Dios, aquella bendición de lo cual el Señor se refiere al apóstol Pedro, diciéndole: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Que de igual manera también nosotros podamos alcanzar a adquirir revelaciones en la palabra de nuestro Dios por intervención del Padre de los misterios. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.